¿Alguna vez has visto Psycho? Si no lo has hecho, estoy seguro de que por fotosíntesis cinéfila reconoces estas imágenes. Se trata de una de las mejores películas de la historia y un clásico intocable. Eso fue claro hasta que en 1998 el director Gus Van Sant hizo algo inusual y francamente un acto de blasfemia. Un remake de Psycho que replicaba casi cada cuadro de la película original de Alfred Hitchcock. Plano por plano, diálogo por diálogo. We all go a little mad sometimes. Todo era casi idéntico, pero había un problema. No funcionaba. Y la película fue bastante mala. Lo que Van Sant demostró sin querer es que el cine no es solo cuestión de copiar imágenes. Hay algo en la dirección, el montaje, la puesta en escena y las decisiones creativas que hacen que una película cobre vida. Y cuando un remake solo se enfoca en replicar sin reinterpretar o intentar abordar el material con una perspectiva diferente, pierde la esencia de lo que hacía especial al original. Lo que nos lleva a Disney. Desde hace más de una década, la Casa del Ratón ha descubierto una mina de oro al adaptar sus clásicos animados en live action. Algunos han sido éxitos de taquilla, otros no tanto. Pero si hay algo en lo que la mayoría de la gente coincide, es que en estos remakes simplemente no es lo mismo. Es fácil apuntar hacia los problemas más obvios, como el usar la nostalgia como sustituto de una narrativa creativa, exceso de CGI o que el producto final no capture la magia del original. Razones muy válidas, sí, pero creo que esto sería solamente tocar la superficie. Es por eso que vamos a analizar estos remakes desde el lenguaje cinematográfico, es decir, cómo usan, o más bien no usan, las herramientas del cine. La animación es única en el cine al permitir un nivel de expresión que live action no puede replicar sin alterar la esencia de la historia. No está limitada por la física o la realidad, lo que le da una libertad total para transmitir emociones de formas que el cine con actores no puede igualar. Tomemos de ejemplo El Rey León de 1994. Cada cuadro está diseñado para transmitir emociones fuertes, colores saturados que reflejan el estado de ánimo de la escena, movimientos exagerados que acentúan la personalidad de los personajes y encuadres dinámicos que nos sumergen en la historia y que las limitantes tecnológicas de la época no eran un impedimento. Tomas como esta no se podían hacer en los 90. Pero en la versión live action, bueno, tenemos esto. La obsesión por el realismo sacrifica la expresividad. No existe ningún tipo de gesticulación en estos rostros por la simple y sencilla razón de que los leones reales no pueden hablar, ni mucho menos gesticulan como personajes animados, lo que nos da un resultado francamente raro. Esto se explica con el hecho de que los personajes caricaturescos provocan una respuesta visceral de ternura en nuestra mente. Es por eso que cuando vemos a los enanitos de Blancanieves se nos hacen simpáticos, y cuando vemos a los del remake nos dan ganas de dormir con la luz prendida. Este realismo que llega a niveles de valle inquietante impide que nos relacionemos con los personajes y los repudiamos por naturaleza. De ahí a que personajes como Sebastián pasan de ser un personaje amado por millones a una abominación de la tecnología. Lo mismo pasa con las cámaras. En la animación, el mundo puede moverse de manera estilizada y fluida. En el remake, si la cámara no se mueve como si estuviera grabando un documental de National Geographic, parece que estás viendo un comercial de televisión en un set lleno de pantallas verdes. El problema aquí es que no se trata de solamente hacer una película realista, sino de entender qué hace que una imagen funcione cinematográficamente. Y estos remakes, en su mayoría, no parecen tener una propuesta visual propia, y debido a que deben de encajar con la maquinaria de Disney, incluso directores talentosos como Barry Jenkins ven su visión diluida en el producto final de tal manera que ni siquiera parece dirigida por ellos mismos. Ahora hablemos de uno de los problemas más obvios, la modernización de las tramas para que Disney pueda tapar temas polémicos en su historia. La agenda actual de Disney de modernizar sus historias clásicas cae en un problema recurrente, ya que muchas de esas historias fueron creadas en otra época, con valores y narrativas que no siempre encajan en el presente. En teoría esto tiene sentido, pero en la práctica muchas veces el resultado es una versión políticamente correcta de la película que pierde lo que hacía especial a la original. Veamos a Mulan del 2020. Para evitar la narrativa problemática de una mujer se disfraza de hombre para demostrar su valía, el remake convirtió a Mulan en una heroína predestinada con poderes mágicos desde el inicio. El resultado, una protagonista menos interesante y sin crecimiento real, porque nunca enfrenta obstáculos genuinos. Lo que provoca que, a menos que seas tú una persona perfecta, es muy difícil que empatices con ella.
Pero aquí está el punto clave. La Mulan de 1998 no necesitaba ser corregida. Su historia ya era una de las más progresistas de Disney. No necesitaba poderes mágicos para demostrar su fuerza, sino determinación, ingenio y sacrificio. Su victoria era significativa precisamente porque no estaba destinada a la grandeza, sino que la alcanzaba por su esfuerzo, una lucha muy humana y con las que cualquiera de nosotros se puede identificar. El modernizar una historia no es un cambio malo en sí mismo, pero cuando se implementa de forma superficial o sin una visión clara, terminan quitando la identidad a la película y generando el efecto contrario al deseado. Estos ajustes también están ligados a otro problema, en la tendencia de alargar la trama con explicaciones innecesarias. Por ejemplo, en la original Aladdin, Jafar es un villano arquetípico con motivaciones claras y simples, o sea, quiere poder absoluto, lo que para una historia para niños sirve el propósito de enseñar conceptos morales del bien y del mal. Pero en el remake tenemos una versión más humanizada que intenta justificar por qué es así. De nuevo, esto no es intrínsecamente malo, pero al intentar agregar complejidad a lo que ya funcionaba por su simplicidad, termina diluyendo lo que hacía memorable al personaje. Bueno, todos sabemos que estas películas fallan en capturar la magia original, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Que ya somos adultos y el cinismo de la vida nos ha robado el asombro de un niño? Bueno, a veces sí. Pero intentemos explicar este concepto abstracto con ejemplos claros. Estos remakes tienen un problema de estructura. En lugar de reinterpretar la historia de manera significativa, intentan replicar la versión animada pero con pequeños cambios que rara vez aportan algo. El resultado es una película que nunca puede ser ni completamente nueva ni fiel al original. Existen excepciones, claro, como Cenicienta de Kenneth Branagh o El libro de la selva de Jon Favreau. A diferencia de la mayoría de los remakes, estas películas no se limitaron a copiar la animación cuadro por cuadro, sino que encontraron una identidad propia. Cenicienta expandió la historia con más desarrollo para los personajes y un tono de cuento de hadas clásico, pero sin perder la esencia, mientras que El libro de la selva aprovechó la tecnología para crear un mundo inmersivo y más dinámico, pero sin sacrificar el carisma de los personajes y la aventura de la historia. Pero como dije, estos casos son la excepción, no la regla. La mayoría de los remakes recientes parecen atrapados en un dilema. Si se alejan demasiado del original, el público se queja de que no es lo mismo, pero si lo siguen demasiado de cerca, pierden el impacto que tenía la versión animada, y al final se crea una pregunta enorme. ¿Realmente necesitaban existir? Si ya hemos visto la original al grado de que ya no sabemos la historia al derecho y al revés, ¿qué puede aportar un remake al que no le interesa nada más que reemplazar al original? Esto nos da como resultado películas que sí demuestran el avance tecnológico y en algunas veces se podrán ver bonitas, pero carentes de creatividad. Toda esta situación termina en un giro bastante deprimente, ya que la compañía que alguna vez se distinguió por su revolucionaria manera de abordar la animación como una forma de arte, parece haber demeritado su propio legado, ya que la existencia misma de estos remakes sirve para devaluar a las películas animadas, asumiendo que una producción en live action es de alguna manera una mejora o una película que se deba tomar en serio, como si la animación no fuera cine. Animation is cinema. Animation is not a genre. Animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Y aún así, Disney sigue tratando sus propias películas animadas como si fueran borradores que necesitan una versión definitiva en live action. Pero la animación nunca ha sido un escalón inferior, sino un lenguaje distinto con su propia magia. Entonces ya sabemos que los remakes son malos y el panorama está de la patada. ¿Habrá una manera de hacer esto bien? Yo diría que sí. En lugar de rehacer las mismas historias con una aproximación inferior, Disney debería mirar ejemplos como Maléfica y Cruella, que reinventan a sus personajes y los colocan en un contexto diferente. Si la intención es volver a visitar estos mundos, ¿por qué no explorar historias nuevas dentro de ellos? Ya sea a manera de spin-offs, secuelas bien pensadas o incluso reinterpretaciones más radicales, tendrían más posibilidades de aportar algo genuinamente interesante y que no dependan de recorrer el mismo camino de antes. La mala recepción del remake de Blancanieves podría marcar un cambio en la marea. No solo recibió críticas negativas, sino que su desempeño en taquilla ha sido inferior a lo esperado. ¿Será que el público por fin dejó de conformarse con versiones inferiores de clásicos del cine? Pues antes de cantar victoria hay que recordar que ya están en camino los remakes de Lilo y Stitch y de Moana. Pero esto nos deja con una situación aún más inquietante. La distancia entre las originales y sus remakes se está cortando cada vez más. Si Disney ya está rehaciendo películas de hace apenas 20 años, ¿qué pasará cuando se queden sin clásicos que adaptar?
¿Hasta dónde llegará esta práctica canibalística con su propio catálogo? Al analizar todo esto que te estoy diciendo, me es imposible no reflexionar en algo. ¿Quién es realmente el público meta de estos remakes? ¿Los adultos que crecimos con los originales o una nueva generación de niños con rangos de atención cada vez más cortos y que muchos asumen que la animación 3D es superior a un trazo físico hecho por un artista? Porque siendo honestos, los números no mienten. Las quejas en redes sociales abundan desde el anuncio de la película hasta su estreno, donde la crítica las hace pedazos. Pero ¿qué pasa cuando se estrena por fin la película? En la mayoría de los casos, la taquilla es favorable y los niños salen contentos de cada función. Para algunos esto será suficiente para justificar la existencia de estos remakes. Si el niño es feliz, pues al adulto que le importa, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué los niños no merecen algo mejor que un material reciclado y despojado de su esencia o sentido artístico? ¿Por qué será que Disney los tiene en tan poca estima? Claro que estamos hablando de películas diseñadas para niños, pero siguen siendo cine. El cine no es solo contar historias, sino cómo se cuentan. Y los remakes live action de Disney, en su mayoría, han olvidado la importancia del lenguaje cinematográfico. No se trata solo de nostalgia, sino de comprender qué hace que una película funcione. Porque si solo intentas replicar un clásico sin aportar algo nuevo, tal vez nunca fuiste el indicado para hacerlo.